Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Los Rockefeller. Estamos en la cuarta parte que se llama Los Primos y vamos a continuar. Cuando éramos niños, dice Abby, hablando de su madre, ella era el centro de interés de nuestra casa y siempre anhelábamos que aprobara todo lo que hacíamos. Sin embargo, la actitud para con el padre era más compleja, en particular desde que su sentido de la ecuanimidad adquirió categoría de norma familiar, cuya transgresión culpabilizaba a la madre y a los hijos. Cuando estaba en casa, los niños anhelaban que les hiciera caso. Los viernes por la tarde, cuando abandonaban alegres la casa de Manhattan y subían el gran coche con nodrizas y animales caseros, para dirigirse a Pocantico, siempre rivalizaban por sentarse junto a él en el asiento de adelante, lo que no era óbice, para que al mismo tiempo sintieran hacia él algo muy parecido al desdén. Cuando salían a recoger insectos, le respetaban porque los detalles que les explicaba eran exactos y específicos, pero en los demás casos eran más bien impresiones en vez de datos lo que les daba, y les hablaba con una monótona amabilidad muy distinta al tono imperioso de Peggy, que siempre trataba de definir y diferenciar. A los niños les parecía rutinario, superficial, obtuso, y su devoción practicante y su criterio de la santidad de la familia casi ridículos. Los hijos de David mostraban más que ninguno de los otros primos la tendencia a experimentar y entender las cosas, y a pesar de ello, cuando lograban vulnerar la plácida reserva del padre, solo descubrían su opinión acomodaticia. Siempre reaccionaba con un talante uniforme, un tono de voz que descartaba cualquier controversia. Desgraciadamente, dice su hijo Richard, la emoción estaba considerada la antítesis de lo razonable, y por consiguiente algo malo. Reprimid las emociones, no perdáis el control. Esas eran las lecciones que nos daba. Pocas ofensas graves había que pudieran romper la regla de aquella conducta razonable adoptada por David. Cuando la madre estaba en la clínica para dar a luz a Eileen, se produjo un incidente memorable. Abby, Peggy y David Jr. dejaron escapar a las ovejas del corral y una de ellas cayó en un desagüe y se ahogó. David llamó a su esposa a la clínica consternado por la idea de tener que aplicarles él un castigo, y ella le dijo que diera unos buenos azotes a los niños. Sin embargo, aún volvería a llamarla otras 3 veces pidiéndole instrucciones para aplicar el castigo, y finalmente les dio unos golpes por puro formalismo con una vieja zapatilla para aplicar la letra de la ley y eludir el espíritu. En este contexto, los raros episodios de violencia eran una conmoción y a la vez un alivio. Todos los niños recuerdan la ocasión en que tuvieron una conversación en familia en la casa de Seal Harbor. Habían paseado por los jardines ocultos que había mandado hacer la abuela Abby Aldrich, y al pasar por segunda vez ante una estatua de Buda, David observó que una moneda de 10 centavos que tenía la estatua en la palma de la mano desde mucho tiempo atrás había desaparecido. Se volvió a su hijo David Jr. y, acusándole de robo, le pegó con una furia impropia de su carácter. Es el único acto violento que los hijos recuerdan, y totalmente desproporcionada al supuesto delito. No me interrogó con intención de saber la verdad, recuerda a su hijo. Para él yo había profanado algo que su madre adoraba y tenía que sufrir el castigo. David les obligaba a ir a la iglesia a pesar de que la ausencia de su esposa era atea. Condenaba aquel acto como una hipocresía. Sin embargo, igual que en otras cosas, procuraba agradar al padre y a la madre a la vez. En la capilla de Pocantico Hills soportaban pacientemente los sermones contemplando la luz multicolor de las vidrieras que Henry Matisse había hecho en memoria de su abuela, y al acabar la misa con su infantil escepticismo humeísta, asediaban al reverendo Hansen a preguntar sobre la existencia de Dios. Pero si la religión que tan preponderante papel había desempeñado en la saga de los Rockefeller perdía importancia, la fortuna no. Representaba un puritanismo aún mayor. Desde muy pequeños aprendieron que era un peligro para quienes osaran aproximarse a ella sin precauciones. Abby recuerda, no se me olvida el día que mi hermano David se enteró de que papá era millonario. Tendría 10 u 11 años y no los contó a todos con un entusiasmo vulgar. Nosotros le escuchamos con interés perverso y morboso, como cuando por primera vez oímos hablar de sexo en la casa de juegos. Para nosotros era una cosa clandestina y placentera. Cuando posteriormente David Jr. preguntó a su padre cuánto dinero tenía, recibió una respuesta fría y desabrida. Abby dice, mi padre le dijo que ese no era modo de hablar.
Por el tono con que lo dijo, me alegré de no haber sido yo quien se lo preguntara. Ya desde pequeña capté que no debía enorgullecerme de ser rica. ¿Debería sentirme agradecida? No, tampoco. Ni orgullo ni alegría. En nuestra infancia no nos consentían un sentimiento de ningún tipo respecto al dinero heredado. No podíamos hablar de él, no podíamos hacernos ilusiones, no podíamos hacer nada. Por lo tanto, era como algo enconado que se manifestaría más tarde. El dinero y los deseos que suscitaba era una necesidad que había que controlar. Si no se hacía, podía ser destructivo. No solo en sí mismo, sino destructor para la familia. David Jr. señala maquiavélico: si dejas que te domine, te conviertes en una calavera en vez de en un filántropo. Una amonestación que no cambiaba desde que Junior era joven, aunque tampoco había prescrito el modo de calmar los deseos que incitaba a aquel dinero. El único sistema era el libro contable. Lawrence y John habían prescindido de esa tradición. Nelson había inculcado ciertas nociones a sus hijos, pero David se lo tomaba en serio. Era algo que su padre había hecho, y antes que él, el padre de su padre. Sus hijos mantendrían una versión moderna del mayor A. Con David Jr. obtuvo bastante éxito, pero las hijas se rebelaron contra la idea y se convirtieron en verdaderas maestras del artificio y el fraude. Abby y Peggy aprovechaban los largos viajes en tren cuando volvían del internado a casa en vacaciones para falsificar las cuentas de varios meses con su asignación semanal. Llenaban las páginas rayadas con partidas de gastos en conceptos de sostenes y tampax, con la intención de poner en aprietos a su padre y que no efectuase una auditoría exhaustiva. Los hijos de David eran reflexivos e inteligentes, pero el ambiente familiar creaba exigencias que él no podía satisfacer. Como Peggy recuerda de su infancia, nosotros comíamos pastel de carne con las nodrizas en la cocina, mientras nuestros padres comían filetes en el comedor. Cuando salíamos a darles las buenas noches, siempre nos hacíamos los remolones y les pedíamos de su plato. Era curioso, pero teníamos la sensación de que nos faltaba algo, nos faltaba comida, nos faltaba cariño. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Los Rockefeller. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.